Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la videoconferencia del día de hoy. Antes que nada, pues bueno, reciban ustedes un cariñoso saludo por parte de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares, en este 11º ciclo de videoconferencias interactivas 2012 que lleva por tema Globalización en Salud Pública. Nuevamente, pues bueno, reciban ustedes un saludo de una servidora. Yo soy la maestra Berta Luz Telles. En Nuevo León nos están viendo con mucho cariño como siempre. Tenemos también a los compañeros que nos hacen favor de acompañarnos vía Webex. El día de hoy, como siempre, estamos de manteles largos porque este ciclo en verdad que ha sido pues una playa de estrellas que tenemos aquí en el instituto, y pues bueno, de entre ellas se encuentra una investigadora que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. La videoconferencia el día de hoy lleva por tema uso responsable de antibióticos, y bueno, ¿quién más que la autoridad en este campo aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es la doctora Anaí Cristina Dresser Mancilla? Hola, Anaí, ¿cómo estás? Hola, Berta, qué gusto verte nuevamente. ¿Qué tal? Muy buen día. Y bueno, antes que nada, que no se me olvide, por favor, felicitar a todos los médicos el día de hoy. Así es, muchas felicidades. En su día, muchísimas felicidades a toda la comunidad de los médicos que nos hacen favor de acompañarnos. Un abrazo muy, muy afectuoso y cariñoso desde aquí, desde las instalaciones del instituto. Pues bueno, platicando de manera muy somera y muy superficialmente del currículum de la doctora, porque sufren mis ponentes cuando les digo que por favor me manden un currículum, una cápsula académica lo más compacta posible, porque yo sé que ellos tienen una trayectoria muy, muy, muy grande, y pues bueno, resumirlo en una cuartilla a veces se omiten muchas cosas. Bueno, ella es médico cirujano por parte de la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Ciencias en Control de Enfermedades Infecciosas por la London School of Hygienic of Tropical Medicine en Inglaterra en el 2003, es candidata a doctor en Políticas de Salud por la LSHTM, también en Inglaterra. En su tesis doctoral, ella analiza los determinantes del desarrollo de políticas para el uso apropiado de antibióticos en México. Actualmente, ella es profesora e investigadora del Centro de Investigación en Sistemas de Salud de aquí de casa del Instituto Nacional de Salud Pública. Es integrante fundadora de la línea de investigación Medicamentos en Salud Pública. Participa en proyectos de investigación relacionados con el consumo comunitario de medicamentos y el análisis de políticas farmacéuticas. También ella colabora con representantes de asociaciones profesionales y decisores para informar el diálogo sobre el desarrollo de políticas orientadas a mejorar la utilización de antibióticos en México. Bueno, pues vamos a empezar de lleno con este tema tan importante y de tanta actualidad. Anaí, adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Berta Luz. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. En México estamos celebrando el Día del Médico. Muchas gracias por estar aquí. Ya después se irán a celebrar. Y bueno, esta plática que vamos a revisar hoy sobre uso responsable de los antibióticos es un tema muy relevante para el tema de globalización. Como ven, el tema de enfermedades infecciosas y en particular de resistencia a antibióticos es un tema clásico cuando estamos analizando el tema de globalización en salud pública. Es también pertinente esta plática porque estamos ya muy cerca del 18 de noviembre, que en Europa y en Norteamérica se celebra el Día del Uso Responsable de los Antibióticos. Es un día que ya tiene 3 o 4 años en Europa celebrándose, y en México algunas instituciones lo celebran, otras instituciones no, pero bueno, ojalá que esta plática sirva de incentivo para nuestra amable audiencia para desarrollar acciones en sus centros de trabajo, en sus comunidades, para lograr tomar conciencia en la comunidad, en los hospitales, sobre la necesidad de usar responsablemente los antibióticos. Entonces, ¿qué temas vamos a explorar en esta plática? Lo primero es, muy brevemente, ¿por qué promover el uso responsable de los antibióticos? ¿Por qué es un tema relevante? En segundo lugar, vamos a explorar esta relación compleja que existe entre la utilización de los antibióticos, la resistencia bacteriana, la globalización y la salud global. ¿Qué tienen que ver todos estos temas? ¿Por qué es necesario, cuando hablamos de resistencia bacteriana, cuando hablamos de antibióticos, pensar en el contexto global?
En tercer lugar, vamos a dar algunos ejemplos de aquellas iniciativas para promover el uso responsable de los antibióticos. ¿Qué iniciativas o qué acciones se han llevado a cabo a nivel global, a nivel regional, prestando atención a la región latinoamericana, y algunas iniciativas a nivel nacional? Entonces, al reflexionar sobre estas iniciativas y sobre el salud global, podemos llegar a algunas conclusiones al respecto. Bueno, entonces, brevemente, ¿qué entendemos por el uso inadecuado de los antibióticos? El uso inadecuado de antibióticos abarca diferentes conceptos. A veces se utiliza prescripción injustificada, automedicación, en fin, hay muchos factores relacionados, pero bueno, esos son algunos conceptos. El primero, y que es el más frecuente del uso inadecuado de antibióticos, es el uso injustificado, es el sobreuso de antibióticos, ya sea por prescripción médica o por automedicación, que está reportado en todo el mundo, que es cuando se usan los antibióticos cuando no deben usarse, típicamente en infecciones respiratorias, en las IRAS o enfermedades gastrointestinales, que son virales y autolimitadas, que pasan 2 o 3 días y por sí mismas el cuerpo tiene los mecanismos para deshacerse de ellas, pero existe nuestra prevalencia del uso injustificado en estas infecciones. También cabe dentro del rubro de uso inadecuado de antibióticos usar con los pacientes el tipo de antibiótico inadecuado, o sea que no es el antibiótico correcto para el agente etiológico. Cuando utilizamos antibióticos de amplio espectro, cuando un antibiótico de espectro reducido sería mucho mejor, y cuando el antibiótico no corresponde para la edad o la comorbilidad del paciente. También cuando utilizamos los antibióticos a una dosis inadecuada, ya sea muy alta o muy baja, intervalos inadecuados, largos o cortos, o cuando la duración del tratamiento es demasiado largo o demasiado corto. Como ven, esto abarca demasiados conceptos y también una forma de decir, bueno, estamos ante una práctica de uso inadecuado de antibióticos, es cuando el uso de antibióticos no se apega a las guías clínicas. Es importante decir que el uso inadecuado de antibióticos, en esta plática me estaré refiriendo al uso en humanos, pero hay otra gran parte del problema de uso inadecuado de antibióticos y resistencia, que es el uso de antibióticos en animales. Esto es una intersección súper interesante del uso de antibióticos, especialmente en ganadería, en agropecuarias, como promotores de crecimiento, como metafilaxis, que impacta negativamente en la resistencia bacteriana y en las enfermedades humanas, pero de ese tema por ahora en esta plática no vamos a abordar. Bueno, ¿por qué promover el uso responsable de los antibióticos? El uso responsable de los antibióticos se considera una prioridad de salud pública por todas las autoridades de salud a nivel mundial. ¿Por qué? Porque promover el uso responsable de los antibióticos va a mejorar, va a incidir positivamente en la calidad de atención que estemos brindando a nuestros pacientes y en garantizar la seguridad de los pacientes. El utilizar adecuadamente los antibióticos va a lograr disminuir la morbimortalidad por enfermedades infecciosas y también, cuando no se usan injustificadamente, no se sobreprescriben, disminuir la incidencia de reacciones adversas a medicamentos. Recuerden que los antibióticos, como todos los medicamentos, no están libres de reacciones secundarias. En segundo lugar, porque promover el uso responsable de los antibióticos me permite optimizar los gastos en la atención. Esto tiene un impacto en los sistemas de salud y en el gasto familiar. Los antibióticos están entre los medicamentos que más se consumen, ya sea que se prescriban en los hospitales o los que se utilicen de manera ambulatoria. Y esto tiene un impacto muy importante en el presupuesto de los servicios de salud y también en el presupuesto de las familias. Por lo tanto, usarlos solo cuando son necesarios es importante para optimizar el gasto. Pero lo más importante, el tema más relevante del uso de antibióticos, es que está súper comprobado que la utilización de antibióticos por sí misma, por naturaleza, va a desarrollar un problema que se llama resistencia bacteriana. Sin embargo, el sobreuso de antibióticos o el uso inadecuado en dosis muy bajas, en periodos de tiempo inadecuados, va a disparar la incidencia de resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana se considera por sí misma un problema de salud a nivel global. ¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad por enfermedades infecciosas y se requieren de tratamientos más caros. Si visualizamos este panorama con la otra evidencia de que cada vez a lo largo de las décadas se están desarrollando menos y menos y menos antibióticos nuevos, estamos ante un panorama de creciente resistencia y
disminución en la producción de nuevos antibióticos que nos está llevando irremediablemente a una nueva era de preantibióticos. Esto lo anunció la Organización Mundial de la Salud hace una década, donde calculaba que de no tomar medidas drásticas para mejorar el uso de los antibióticos, el spam, el tiempo que teníamos de vida de los antibióticos, no pasaba de 15 a 20 años. Eso fue hace una década, es decir, ya pasaron 10 años y no estamos desgraciadamente haciendo demasiados avances, algunos nada más. Ahora, ese es un panorama oscuro si ustedes piensan cómo era la medicina antes del descubrimiento de los antibióticos, o sea, qué había posibilidades de sobrevida para una cesárea, para el tratamiento de un niño prematuro, para una prótesis, para cualquier operación, para meningitis, para neumonía. Realmente eran sentencias de muerte cualquiera de estos padecimientos. Entonces estamos ante ese panorama, sin embargo también tenemos las herramientas para lograr contener la resistencia bacteriana. Entonces aquí un panorama de la paradoja del uso de los antibióticos. Cuando los usamos, los perdemos. Y es así. Por lo tanto, hay que usarlos con precaución. Este es un ejemplo de la evolución de la resistencia bacteriana en una bacteria nada más, el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus ya desde la década de 1950 producía enfermedades, brotes hospitalarios que complicaban las cirugías, que afectaban las salas de recién nacidos con una amplia mortalidad. Con el advenimiento de la penicilina, entonces hubo una gran esperanza. Bueno, por fin nos podemos deshacer de las infecciones. Había incluso este optimismo a nivel mundial, ¿no? Las infecciones son cosa del pasado y bacterias tan problemáticas como el Staphylococcus aureus eran cosa del pasado. Sin embargo, no fue así. No pasaron apenas unos 4 o 5 años de la introducción del uso de la penicilina cuando se empezó a reportar las primeras cepas de Staphylococcus aureus resistente a la penicilina. Usamos el antibiótico, inevitablemente va a ocurrir resistencia. Sin embargo, por esas décadas todavía existía mucho optimismo en que, bueno, no importa que haya resistencia, total la industria va a seguir desarrollando nuevos antibióticos. Y entonces se desarrollaron nuevas clases de antibióticos como la meticilina en la década de los 70. ¿Pero qué pasó? Pues exactamente lo mismo. No se había introducido la meticilina cuando unos años después aparece el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que perdura hasta nuestros días con las siglas, no sé si ustedes conozcan, MRSA, meticilina resistente Staphylococcus aureus, que es una bacteria que da muchísimos problemas a nivel hospitalario y a nivel comunitario. Pero bueno, existía todavía el optimismo de que había nuevos antibióticos que eran nuestras reservas, las bombas atómicas para luchar contra estas superbacterias, los superbugs o bacterias resistentes, y aparece la vancomicina. Ya en los 90, otra bacteria completamente diferente, el enterococo, aparece con resistencia a vancomicina. Y esto preocupa a los científicos. ¿Por qué? Porque es importante saber que la resistencia bacteriana no solo se transmite de las bacterias en una transmisión vertical, es decir, de bacterias madres, digamos, a bacterias hijas, por decirlo de una manera, sino que también existe la transmisión horizontal. Las bacterias son sumamente promiscuas, comparten información genética en cualquier momento, entonces el que aparezca resistencia en una bacteria significa el riesgo de que aparezca resistencia también en otra bacteria. Y así fue. No había llegado 1997 cuando se empiezan a reportar las primeras cepas con resistencia intermedia a la vancomicina, y para el 2002 se reporta el Staphylococcus aureus resistente a vancomicina. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues desgraciadamente las personas que están infectadas con esta cepa resistente a vancomicina tienen muy, pero muy pocas alternativas de tratamiento y puede significar realmente la muerte. Entonces, este es el panorama de por qué tenemos que actuar en utilizar razonadamente, muy prudentemente, los antibióticos. Ahora, pasando al segundo tema de la ponencia, ¿cuál es esta vinculación? Estamos en el ciclo de conferencias de globalización y salud pública. ¿Cuál es la vinculación entre el tema de resistencia bacteriana y el tema de salud global? Si entendemos la globalización como esa intensificación de interacción humana con una esfera cognitiva, temporal, espacial, donde cada vez es más intensa la interacción humana, tenemos las respuestas. La globalización implica un mayor y más rápido flujo de personas, nos movemos más rápido, más intensamente entre fronteras. Los microbios nos acompañan y se mueven con nosotros, pero también se mueven en los animales, piensen ustedes en influenza,
y también se mueven los medicamentos. Piensen ustedes en las compañías transnacionales de medicamentos haciendo promoción de medicamentos de un lado a otro, y esto es un paralelo si pensamos en las epidemias de obesidad, si pensamos en las epidemias de tabaquismo, y si pensamos en resistencia bacteriana. La globalización es central como un determinante de este problema. Este mayor flujo de personas, microbios y medicamentos moviéndose en el mundo favorece definitivamente la diseminación de resistencia bacteriana. Por ponerles un ejemplo, hace un par de siglos las epidemias de influenza tardaban meses en moverse de un lado a otro, tenían que ver con el movimiento de barcos. Ya en este siglo, el siglo pasado, perdón, los trenes ya llevaban las epidemias a semanas. Ahora con los viajes en avión, las epidemias, piensen ustedes en SARS, piensen ustedes en influenza, abarcan días, de un día a otro. Y lo mismo la resistencia bacteriana. Quizás no la vemos, no estamos tan conscientes, pero los microbios resistentes se están moviendo rápidamente de un lado a otro. Algo importante también, pensando en globalización, es que las consecuencias de la resistencia bacteriana traspasan fronteras y traspasan generaciones. Es decir, el uso que le estoy dando yo hoy y aquí a los antibióticos en México va a tener una implicación a la resistencia bacteriana en Europa o en Australia. El uso que hoy le están dando a los antibióticos en China va a tener una implicación en México, pero no solo para estas generaciones, sino para las futuras generaciones. El uso prudente que le estemos dando a los antibióticos el día de hoy significa que nuestros hijos y nuestros nietos tengan o no este armamento terapéutico que significan los antibióticos. Todo esto nos lleva a pensar que la contención de la resistencia bacteriana y conservar la eficacia de los antibióticos es un bien público global. Esto establece un paralelismo con las políticas medioambientales. Si nosotros pensamos que conservar el oxígeno, el medio ambiente, evitar el calentamiento global significa conservar nuestra especie, pues en un paralelismo es lo mismo con la resistencia bacteriana. Es culpa de todos nosotros, pero es la solución de todos nosotros mantener y conservar la eficacia de los antibióticos. Y esto nos lleva, ahí tenemos un esquema que se ha utilizado mucho, una frase en salud medioambiental que es Think globally, act locally. Pensemos globalmente, pero actuemos localmente. Las pequeñas acciones que yo haga, positivas o negativas en cuanto a uso de antibióticos a nivel local, hoy, el día de hoy en mi consultorio, el día de hoy en mi casa, el día de hoy en mi hospital, van a tener implicaciones a nivel global. Por esto, al considerarse la eficacia de los antibióticos un bien público global, se necesitan acciones a nivel global. Por lo tanto, está muy claro que se requieren políticas y acciones concertadas entre los diferentes actores a nivel global, pero también a nivel regional, donde hay problemas comunes, y a nivel nacional. Estas acciones deben aterrizar en políticas públicas en cada uno de los países. Aquí algunos ejemplos de lo que acabamos de platicar ahora. Este es un esquema de la diseminación del Staphylococcus aureus resistente a meticilina. En diferentes colores pueden ver las diferentes cepas de esta bacteria resistente y pueden ver cómo se van pasando fácilmente de un lado a otro. O sea, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el sudeste asiático, Australia, con Sudamérica? Ahí lo tienen. ¿Qué tiene que ver Norteamérica con Europa? ¿Qué tiene que ver Australia con Alaska? Está muy claro. O sea, este movimiento intenso de personas, de microbios y de medicamentos de un lado a otro está provocando esta transmisión de patógenos resistentes de un lado a otro. Por lo tanto, no es un problema que podamos circunscribir a una frontera en absoluto. Este es otro ejemplo, seguramente ustedes oyeron hablar de eso alrededor del 2010, sobre la famosa bacteria de la enzima Nueva Delhi. Este es otro ejemplo clarísimo que puso el foco de atención nuevamente en el problema de resistencia a nivel mundial. Resulta que ya al finales del 2009, en Suecia, encontraron los médicos a un paciente que tenía una enfermedad causada por una bacteria que era resistente básicamente a todo. Y entre los antecedentes de ese paciente es que se había hecho una cirugía estética en la India. Y dije, bueno, quizás trajo esta bacteria de ahí, pero ahí no pasó nada. No pasaron algunos meses cuando en Inglaterra se empezaron a reportar cada vez más y más y más y más casos
de diferentes bacterias que contenían una enzima, que es la metalo-betalactamasa Nueva Delhi, que se conoce como NDM-1, que hacía que esas bacterias, diferentes tipos de bacterias, fueran resistentes prácticamente a todos los antibióticos y empezaban a morirse los pacientes, para desgracia de los médicos, porque no había nada que hacer con esos pacientes. Entonces empezaron a investigar, bueno, qué es lo que estaba pasando, y encontraron muy claro en estos pacientes de Inglaterra que todos tenían antecedentes de viajes, ¿no?, familiares a Pakistán, a Bangladesh, a la India, o también el turismo médico, pacientes que habían ido a hacer cirugías estéticas o simplemente algún tipo de cirugía a los hospitales de la India y regresaban con sus heridas quirúrgicas infectadas con esta bacteria o colonizados con Escherichia coli, ¿no?, en las vías urinarias, entéricos, en los intestinos, con esta enzima que les comunicaba a las bacterias una multiresistencia. Bueno, eso era mediados del 2010. Como pueden ver en ese mapa, no sé si esté demasiado claro, a finales del 2010, esa enzima, esa bacteria que estaba esa enzima dentro de las bacterias resistentes, estaba en muchas otras partes del mundo. O sea, había llegado a África, a Australia, a Norteamérica. Es decir, en el proceso de un año, lo que había sido circunscrito a la India ya estaba en todo el mundo. Ahora, se hicieron más investigaciones, después regresaron a la India, los investigadores van a ver qué es lo que está pasando en la India, y fue mucho más preocupante. No solo las bacterias con esta enzima que daba multiresistencia estaban en los hospitales, sino que estaban en los desagües, estaban en el agua potable. O sea, la India tiene grandes problemas, no solo de sobreuso de antibióticos, sino también un mal manejo de sus aguas residuales. ¿Y qué pasaba? Pues bueno, todo este sobreuso de antibióticos va a dar al drenaje, y el drenaje está abierto, y entonces las bacterias multirresistentes se están expandiendo. Pero ven como un problema local de la India, de repente es un problema global. Por lo tanto, tenemos que pensar globalmente, pero también actuar localmente resolviendo estos problemas. Hay una diapositiva que no se ve aquí. Bueno, no se ve. Hay una diapositiva que no aparece, pero bueno, la otra diapositiva mencionaba que no solo hay un mayor flujo de personas y microbios, sino un mayor flujo de medicamentos a lo largo de las fronteras. Esta diapositiva ilustraba un poco cómo a nivel Latinoamérica ha estado incrementando el uso de antibióticos de amplio espectro, y cómo la promoción farmacéutica sí ha tenido un papel importante en fomentar el uso de antibióticos cada vez de mayor espectro. Afortunadamente ya hay mayor conciencia incluso de la industria farmacéutica, porque a ellos también les conviene mantener los pocos antibióticos que logren desarrollar. Entonces, bueno, es un problema, como se pueden dar cuenta, absolutamente multifactorial. Entonces, resumiendo esta parte de la ponencia, la globalización tiene implicaciones para los determinantes de los procesos de salud e enfermedad, pero también en la forma en que respondemos a ellos. O sea, nos queda claro que la globalización tiene un papel importante en este flujo intenso de personas, de microbios, de medicamentos, para que tengamos esta diseminación de resistencia bacteriana, pero también la globalización nos ofrece una oportunidad para responder a este problema global. ¿Y cuál es esa oportunidad? Pues bueno, con la gobernanza global, con esas acciones multisectoriales coordinadas a varios niveles. Esto es la necesidad de fortalecer la gobernanza global en salud. Si no actuamos globalmente entre todos los actores, realmente es un problema que no vamos a poder resolver con una sola acción aislada. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas acciones, estos ejemplos de acciones a nivel global, nacional, regional que se han desarrollado? Entonces, sobre este problema de promover el uso responsable de los antibióticos y contener la resistencia bacteriana, ya la Asamblea Mundial de la Salud de 1998 reconoció, se preocupó por este tema, instó a los países miembros, todos los países, a desarrollar acciones específicas sobre resistencia bacteriana y uso de antibióticos. Como ven, es un problema ya reconocido desde hace varios años, y con directrices de los países deben hacer algo al respecto. En el 2001, la OMS publica una actualización de su guía sobre políticas nacionales de medicamentos, y entre esas acciones para desarrollar políticas de medicamentos,
presta atención al acceso a la calidad y al uso racional de medicamentos y subraya también la necesidad de utilizar prudentemente los antibióticos. Y para ser más específicos, o sea, todas estas recomendaciones que estaban muy aisladas, se concentran todos en un documento clave, que es este que pueden ver en color morado en la portada del documento, que es la Estrategia Global para contener la resistencia antimicrobiana. Eso es, después de una revisión de todas las evidencias de lo que era este problema global, ¿qué recomendaciones hay? Lo que recomienda este documento, en resumen, es que las estrategias nacionales para mejorar el uso de los antibióticos y para contener la resistencia bacteriana deben estar contenidas dentro de las políticas nacionales de salud, no deben ser aisladas. Cualquier política de salud tiene que estar pensando en el uso racional de los medicamentos, en el uso racional de los antibióticos. Este era un documento muy largo, más de 200 páginas, que implicaba muchas intervenciones, 14 intervenciones prioritarias, 67 acciones de varios tipos, ¿no? Acciones educativas, acciones de tipo regulatorios, acciones de tipo de gestión, acciones dirigidas a la comunidad, al sector agropecuario, a los hospitales. Era un documento muy complejo, muy amplio, pero que estaba fundamentalmente dirigido a mejorar la prescripción y la dispensación y el uso de los antibióticos. Entonces, bueno, ¿qué pasó a partir de este documento clave, de esta iniciativa global para mejorar el uso de los antibióticos? Pues sí hubo algunas acciones en diferentes lugares, sobre todo en Europa. Pueden ver ahí la capsulita del National Health Service de Inglaterra, donde hacen una campaña del Andy, el antibiótico, donde dice, el Andy, el antibiótico, la capsulita dice, don't wear me out, no me desgastes, por favor, no me quites mi utilidad, no me uses cuando no es necesario. Los CDC en Estados Unidos desarrollan una campaña muy importante de promoción a la comunidad. Dice, automedicarse con antibióticos puede perjudicar su salud, pero es importante, es una campaña en Estados Unidos, pero en español. ¿Por qué? Porque varias investigaciones señalaron que los hispanos que vivían en Estados Unidos eran quienes hacían peor uso de los antibióticos, incluso un mercado negro, ¿no?, que existe todavía de antibióticos, ¿no?, de mandar antibióticos desde México, desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Este es un ejemplo en la esquina derecha, pueden dejar de curar, es una campaña desarrollada en España, y más recientemente esta iniciativa regional a nivel europeo, que es de la que viene la iniciativa del Día Mundial de Conciencia de Toma de Antibióticos el 18 de noviembre, donde dice, ¿no?, que tienes un resfriado o tienes influenza, alivíate pronto, pero sin antibióticos. Es decir, ya sí este documento del 2001 logró desatar interés en varias partes del mundo. Sin embargo, también después de 10 años de publicado este documento, o sea, del 2001 al 2011, hubo evidencias de que no fue suficiente. Al final de cuentas fue muy difícil traducir toda esta serie de recomendaciones complejas, multinivel, que había hecho la OMS, en políticas y en acciones concretas de salud pública a nivel de los países. Lo que había pasado es que las respuestas a nivel de los gobiernos eran fragmentadas. Unos hacían vigilancia y resistencia bacteriana, otros controlaban el uso de antibióticos, otros hacían una campaña, pero no estaban estas respuestas integrales que tanto había recomendado la OMS. Era difícil coordinar, es difícil coordinar múltiples intervenciones y múltiples grupos de interés. Fíjense ustedes que cuando hablamos de uso de antibióticos como uso de medicamentos, tenemos que pensar en quienes los prescriben, en quienes los dispensan o los venden en las farmacias, entre quien los usa, entre el aparato regulatorio que va a poner las reglas del juego, entre los medios de comunicación que van a dar información al respecto. Es un problema multifacético que requiere, obviamente, acciones a varios niveles, y coordinar estas acciones es, sin duda, diferente. Por otro lado, el tema de uso de antibióticos y resistencia bacteriana no ha sido prioritario para los países. Es un tema que, desgraciadamente, no tiene la visibilidad. Si nosotros pensamos en VIH, SIDA, pensamos en influenza, pensamos en casos concretos, pensamos en obesidad, en desnutrición, como que tenemos imaginarios donde podemos remitirnos a imágenes que decimos, este es un tema que me preocupa. Pero si hablamos de resistencia bacteriana, es un tema que no es tan fácil de agarrar para la población normal. Pensamos en microbios, en genes, en plásmidos. Es un tema que incluso quienes tienen que tomar decisiones a nivel de los gobiernos dicen, bueno, ese es un problema que realmente yo, gobierno, no tengo nada que hacer, es un problema de los científicos. Es un problema difícil de que llegue a las agendas de los gobiernos.
Entonces, ante esta evidencia de la falta o de la escasa acción a nivel mundial, en el 2011, el año pasado, el 7 de abril, la OMS dedica el Día Mundial de la Salud al problema de resistencia a antibióticos y lanza un nuevo paquete de políticas para contener la resistencia bacteriana y mejorar el uso de los antibióticos. Este es el logo, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo el año pasado, ¿no? Se circuló por muchos de los medios. Y entonces en este, digamos, tiro al blanco, en este paralelismo que hacía la OMS, mencionaba todos los problemas que ha habido para actuar sobre este problema. Por ejemplo, la falta de compromiso de los gobiernos, falta de investigación, falta de control de las infecciones, el uso irracional de los medicamentos, y que para realmente incidir en el problema tenemos que actuar hoy. Si no actuamos hoy, no habrá cura mañana. Con este nuevo paquete de políticas entra la OMS, y es un paquete que lo pueden encontrar fácilmente en internet. Es un paquete mucho más reducido, donde la guía para los países es más sencillo. Tú tienes que comprometerte con 6 acciones. O sea, son 6 acciones a nivel nacional que están comprobadas, que son imprescindibles para mejorar el uso de los antibióticos y contener la resistencia. Un resumen de estas acciones: la primera es un compromiso con un plan nacional integral financiado. El gobierno tiene que poner dinero y recursos humanos a esto. Si no, no va a pasar nada. Fortalecer la vigilancia epidemiológica y la capacidad de los laboratorios para saber qué está pasando, a ver, tener una línea basal, si eso está funcionando o no está funcionando. Procurar el acceso ininterrumpido a medicamentos esenciales de calidad garantizada. Si pensamos en la función que tienen los medicamentos dentro de los sistemas de salud, los medicamentos, para que realmente sean relevantes, tienen que estar ahí. O sea, el acceso a los medicamentos es relevante. Tienen que usarse de forma racional y tienen que tener una calidad adecuada. Cualquiera de estas cosas que no exista es como un tripié, digamos, que sostiene una política de medicamentos, entonces me va a desequilibrar lo otro. Si yo no tengo un acceso suficiente a medicamentos, entonces el uso, no puedo estar pensando en un uso racional cuando ni siquiera tengo los medicamentos. Pero al mismo tiempo, si yo no hago un uso racional de los medicamentos, no voy a tener acceso porque voy a tener un desabasto rápido de medicamentos, y lo mismo pasa en cuestiones de calidad. Es decir, se necesita esta acción integral. El cuarto punto es reglamentar y promover el uso racional de los antibióticos, incluso en animales, lo subraya ahí, y velar por una atención adecuada de los pacientes. El quinto es mejorar la prevención y el control de las infecciones, y el sexto es fomentar la innovación, la investigación y el desarrollo a fin de obtener herramientas nuevas. Tenemos que darle incentivos a la industria para que haga nuevos antibióticos. La industria ahora pues está invirtiendo en los medicamentos que más le reditúan, medicamentos para el colesterol, Viagra, en fin, pero no estas enfermedades que se ven más como de países en vías de desarrollo. Pero bueno, ya hay más conciencia, afortunadamente, de la necesidad de desarrollar nuevos antibióticos. Entonces, ¿cuáles son algunas acciones prioritarias? Quisiera nada más señalar, puntualizar 2 niveles. Uno, cuando hablamos de un compromiso con un plan nacional integrado, ¿de qué hablamos? ¿Qué deben hacer los gobiernos? Bueno, deben establecer un comité directivo intersectorial del gobierno sobre antibióticos, un comité con una oficina propia sobre antibióticos y resistencia bacteriana. Tienen que tener un plan nacional financiado con metas anualizadas sobre uso de antibióticos, el cual debe estar integrado en un plan nacional de salud y otros planes sectoriales, por ejemplo, una política nacional de medicamentos. Y cuando hablamos del cuarto punto, que es promover el uso racional o prudente de los antibióticos, ¿qué acciones recomienda la OMS en este paquete de políticas? El primero es exigir que los antibióticos se usen solo con receta médica, un tema que vamos a ver más adelante. Eliminar los incentivos financieros es importante. Esto también, piensen en el contexto mexicano, separar las funciones de prescripción y dispensación. No se puede prescribir y vender antibióticos en el mismo lugar. Organizar campañas focalizadas de educación al público, sensibilizando sobre la importancia de conservar la eficacia de los antibióticos, e involucrar a los medios de comunicación, que los medios de comunicación se monten en nuestro tren de mantener la eficacia de los antibióticos. Y a nivel ya de prescripción, promover y hacer cumplir las guías de tratamiento clínico, una vigilancia intensiva, que las guías no se queden en un cajón de los médicos, sino que se esté vigilando que cumplan con ellas. Y además establecer sistemas de vigilancia e información de resistencia bacteriana, y que la información que generen estas redes de información de resistencia sean útiles para la toma de decisiones, para que los médicos sepan qué antibiótico prescribir de acuerdo a los niveles de
resistencia que encuentran en su medio y para que los hospitales sepan qué antibióticos tienen que comprar de acuerdo a los niveles de resistencia que están observando los hospitales. Entonces, la importancia de tener vigilancia de resistencia bacteriana vinculada a vigilancia del uso de antibióticos, vinculada a los formularios hospitalarios de medicamentos, a las guías clínicas. Entonces, estas son las recomendaciones a nivel global. Y ahora vamos a hacer una descripción, a ver, bueno, todas estas iniciativas, recomendaciones a nivel mundial, cómo se van aterrizando en iniciativas regionales o en iniciativas nacionales. Entonces, primero quisiera hablar de la región latinoamericana, bueno, porque nuestra audiencia estamos aquí. Y bueno, es importante tener iniciativas a nivel regional porque generalmente hay problemas comunes. Por ejemplo, la Comunidad Europea tiene problemas comunes, quizás bueno, alguna parte de la Comunidad Europea sí tenía el problema de venta sin receta, pero ya no lo es, pero sí existe, ¿no? Quizás el uso de múltiples antibióticos para la población de mayor edad, etcétera. Y igual en Latinoamérica hay problemas comunes. Uno de ellos es la creciente resistencia bacteriana. Esto es una evidencia. Además, la laxitud regulatoria que sí permite la venta de antibióticos con receta, a pesar de que está en la ley, todos los países, la laxitud regulatoria no se hace cumplir. O sea, los antibióticos se venden todavía sin receta médica en muchos países. Pero también en el otro lado de la moneda han habido iniciativas regionales en Latinoamérica para mejorar el uso de los antibióticos. El primero de ellos fue en 1998, la Conferencia Panamericana sobre Resistencia Bacteriana organizada por la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Panamericana de Infectología, que estableció reglas claras. Tenemos un problema de resistencia bacteriana en la región, estamos utilizando mal los antibióticos en toda la región y además estas resistencias están pasando de un país a otro, por lo tanto tenemos que hacer algo. Es importante esto porque en el caso de Chile fue a partir de esta conferencia panamericana que se desató realmente una acción a nivel nacional. Más recientemente tenemos la declaración de Cuenca sobre resistencia bacteriana en el 2008 y tan paralelamente se han establecido, quizás también a partir de esa conferencia del 98, redes de vigilancia de resistencia bacteriana, lideradas por la OPS, pero también otras específicas como Centris y Ireva. Entonces sí ha habido como avances en compartir por lo menos información de la vigilancia de la resistencia bacteriana. A ese nivel han habido avances a nivel regional, sin embargo prevalece que las escasas intervenciones a nivel de la comunidad. O sea, sí tenemos avances a nivel vigilancia, poco a nivel de la comunidad, o sea, intervenciones dirigidas a las farmacias, intervenciones dirigidas a los consultorios médicos, intervenciones dirigidas a la misma población. Hay poca información disponible de lo que está pasando. Entonces, aquí tienen un ejemplo, ¿no?, de las acciones que se han realizado a nivel Latinoamérica sobre uso de antibióticos y contención de resistencia bacteriana. Tenemos el amarillo es un documento de la OPS, Resistencia Antimicrobiana en las Américas, magnitud del problema y su contención. Tenemos el informe anual de la OPS del monitoreo de resistencia bacteriana. Tenemos una revisión de legislación sobre antibióticos en Latinoamérica. Tenemos la Alianza por el Uso Prudente de Antibióticos con una red latinoamericana de médicos muy fuerte. Tenemos la Declaración de Cuenca. Tenemos iniciativas como SAIDI, South American Infectious Disease Initiative, que la vamos a revisar más adelante en Perú. Entonces, han habido algunas iniciativas. Entonces, estos son, si nosotros hicimos una revisión, perdón por no poner la referencia, James Rankin colaboró con nosotros de Canadá haciendo pues, un estudio, bueno, a ver qué han hecho los países en Latinoamérica sobre esto. Y sí, algunos países tenían algunas iniciativas, por ejemplo, estos son los países donde se encontraron iniciativas. Esto fue este estudio hecho en el 2008. Sobre uso de antibióticos, tenemos intervenciones en Chile, en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en Paraguay y en Perú. Y esas son las diferentes organizaciones involucradas. Tenemos a la OPS, tenemos esta agencia de ayuda bilateral USAID, tenemos organizaciones de la sociedad civil, principalmente AIS, que es Acción Internacional para la Salud, promoviendo acciones muy importantes, especialmente en Nicaragua, ¿no? Programas de educación a la comunidad en radio,
unas cosas fantásticas. Tenemos la Alianza por el Uso Prudente de Antibióticos, más recientemente REACT, ¿no? Involucrando a los estudiantes de medicina, a los médicos. Y lo que les mencionaba, esta iniciativa SAIDI, que involucró acciones en Bolivia, en Paraguay y en Perú. Entonces, bueno, hay evidencias de que algunos países estaban haciendo algo. Sin embargo, hay poca información disponible sobre cuál es el proceso para desarrollar esas intervenciones. ¿Cómo le hicieron para que realmente pusieran el foco de atención esos países en el problema? ¿Qué intervenciones desarrollaron? ¿Qué experiencias positivas o negativas tuvieron? ¿Qué les funcionó? ¿Qué no les funcionó? Esa información es difícil de acceder a ella y sobre todo hay poca información sobre su impacto. ¿Todo esto de qué sirvió? ¿Logró disminuirse el consumo de antibióticos? ¿Logró optimizarse? ¿Logró disminuirse los niveles de resistencia bacteriana? Entonces, esta escasa información no nos permite como región aprender unos de los otros, no pisar otra vez los mismos, con la misma piedra cada uno de los países, no aprender, no compartir lecciones positivas. Es la importancia de promover este intercambio de información entre los países. Entonces, ya aterrizando iniciativas nacionales, vamos a revisar el caso de Chile. Como les decía, después de esta conferencia panamericana en Venezuela en 1998, donde se instó a todos los países de Latinoamérica, hagamos algo, Chile se la tomó en serio. O sea, Chile dijo, bueno, ¿cuál es el panorama de resistencia y de uso de antibióticos en Chile? Hicieron un diagnóstico basal, vieron que era preocupante, que tenían niveles de consumo altos, que tenían niveles de resistencia muy altos, y entonces establecieron una Comisión Nacional del Uso de Antibióticos. Eso, imagínense, fue en 1999. O sea, si pensamos la atención que le estamos prestando en México, bueno, vamos una década atrás. Hicieron una campaña pública de información y la acción central fue regular estrictamente la venta de antibióticos con receta médica. Y se trabajó con el sector farmacéutico. O sea, no solo fue regular, imponer multas a los farmacéuticos, ahí sí tienen farmacéuticos profesionales en las farmacias, sino involucrarlos, poner pósters, afiches en las farmacias para que se montaran también en el tren de que, bueno, sí, quizás vas a perder las ventas de estos antibióticos, pero estamos ganando como comunidad y además, bueno, le puedes recomendar siempre a tus pacientes otros medicamentos de libre venta en caso de que sea necesario. Entonces, fue una campaña muy difundida a nivel internacional porque era de las pocas iniciativas en países de ingresos medios que se hacía algo. Y no sé si se vea bien en ese esquema. Bueno, acá tienen el periodicazo, ¿no? Que siguió este anuncio: exigirán receta para comprar antibióticos. Igual que en México, igual que en muchos países de Latinoamérica, el problema de automedicación era central. Entonces, ¿qué pasó después de esta regulación estricta? Pueden ver en la línea amarilla, que se ve un poco, disminuyó en los primeros 2 o 3 años de que entró esta regulación, logró disminuirse, 35% la venta de antibióticos. ¿Esto qué significó? ¿Aumentó una mortalidad por enfermedades infecciosas? No hubo ningún impacto negativo en la salud de la población. El único impacto fue, pues bueno, menos consumo, menos reacciones adversas, porque ese 35% significaba un sobreuso. Eso que realmente me duele la garganta, me tomo un antibiótico, me duele la cabeza, el niño tiene fiebre, le doy un antibiótico. Ese sobreuso fue el que se eliminó. Sin embargo, si pueden alcanzar a ver en la gráfica otra vez en el color amarillo, la tendencia se revirtió 2 años después. O sea, se disminuyó en 35% y en un estudio que hice más reciente, bueno, un estudio de Babestrello, un médico chileno que fue el líder de esta iniciativa, y en un seguimiento que le hicimos nosotros aquí en el instituto para ver cómo ha seguido la tendencia de consumo de antibióticos en Chile, vimos que realmente a lo largo de los años, ya para el 2007, el nivel de consumo de antibióticos había regresado casi a los niveles anteriores. ¿Y esto por qué? Bueno, pues una falta de monitoreo, una falta de reforzamiento. Digamos, acá hay una lección aprendida. No basta con hacer una intervención puntualmente, tienes que estarla evaluando, monitoreando constantemente, reforzándola. Si no, esta regulación estricta se afloja y ya no pasa nada. Otro tipo de iniciativas importantes, lo que les mencionaba de la iniciativa SAIDI, que especialmente en Perú fue muy exitosa. Desarrollaron esta campaña estableciendo socios nacionales e internacionales. Vean ahí la cantidad de organizaciones: USAID, los CDC, APUA, el Ministerio de Salud de Perú, muchas organizaciones y movimientos sociales involucrados. Y entonces se hizo una estrategia integral, donde no solo se informaba a los médicos, a los estudiantes de medicina,
a las personas que trabajaban en las farmacias, sino también a la comunidad. Pueden ver ahí, ¿no? Movilizaciones, marchas de la gente, ¿no? Música, incluso un cantante muy famoso de cumbia en Perú, bueno, con este lema, ¿no? Los antibióticos son útiles, pero hay que cuidarlos. Entonces, imagínense, si hacemos, no sé, pensamos en México, Paulina Rubio, qué sé yo, ¿no? Hablando de los antibióticos, o sea, mucho movilización, y entonces se hizo una campaña de mercadeo social donde la gente realmente logró tomar conciencia de este tema. O sea, se le entrevistaba a la gente empezaba a tomar conciencia de esto, y aparte importante, se dieron incentivos a las farmacias, en vez de regularlas o imponerles solo sanciones o multas, como lo que se está haciendo en México, se le dio incentivos. Es decir, la farmacia decía, yo te voy a estar monitoreando, no vendas antibióticos sin receta, dale información a la gente, pon estos pósters informativos, entrega estos folletos, y si lo haces, te voy a hacer una campaña de promoción de tu farmacia. Tal farmacia es una farmacia profesional, ¿no? Entonces se daban incentivos, y bueno, fue muy efectivo en la evaluación que se hizo a nivel de tomar de conciencia. Sin embargo, la evaluación del impacto, o sea, cuál fue después de todo esto el consumo de los antibióticos, no se hizo. Entonces, bueno, algunas lecciones positivas, algunas lecciones negativas en el aspecto de, bueno, ¿esto para qué sirve al final de cuentas, no? Bueno, entonces esto es el caso de Perú, y ahora vamos a llegar al caso de México. Entonces, primero que nada, algunos antecedentes del caso de México. En México está ampliamente documentado por varios autores a lo largo de muchos años que hay problemas en el uso de antibióticos, tanto por prescripción médica como antes, ¿no? Por automedicación. Se había documentado varios estudios, una prescripción médica injustificada, más del 70-80% de las infecciones respiratorias agudas, gripes, toses, dolores de garganta, recibían antibióticos, recetas de antibióticos prescritas por los médicos de forma injustificada. Además, a nivel hospitalario, para dar otro ejemplo, la profilaxis quirúrgica con antibióticos, varios estudios, ¿no? Ese es un estudio 37% inadecuados, pero otros estudios dicen hasta 80% de los antibióticos se usan en las profilaxis quirúrgicas en los hospitales mexicanos. Entonces, es toda una esfera del problema prescripción. Pero otro gran problema tenía que ver con la comercialización y venta de los antibióticos, la venta en farmacias de antibióticos sin receta médica antes del 2010, varios estudios, algunos que hicimos también en el instituto, señalaban que 40% de los antibióticos se vendían sin receta médica en las farmacias, y los antibióticos eran best-seller, o sea, ocupaban el segundo lugar en ventas en las farmacias. Por otro lado, las recomendaciones que daban los empleados de farmacias sobre el uso de antibióticos eran más del 80% inadecuadas. O sea, lo que esos empleados de farmacias, que no son farmacéuticos en México, decían, recomendaban, era inadecuado. Y además, otro problema que persiste todavía, la comercialización de antibióticos en combinaciones irracionales. En México todavía se comercializan antibióticos inyectables con 5 o 6 sustancias activas, con antigripales, analgésicos, lo cual está completamente no recomendado por la OMS y expertos internacionales. Es decir, un problema complejo. ¿Y cuál era la consecuencia de este sobreuso de antibióticos? Bueno, los antimicrobianos en general, los antibióticos en particular, ocupan la primera causa de reacciones adversas a medicamentos en el país. Es decir, este sobreuso de antibióticos que se da generalmente por si acaso tiene implicaciones negativas para los pacientes. Generalmente lo que pasa con los médicos es que no están seguros si es una enfermedad viral, es una enfermedad bacteriana, y dicen, bueno, por si acaso le voy a dar los antibióticos, lo cual genera un uso excedente de antibióticos que tiene implicaciones, por ejemplo, en reacciones adversas. Vean aquí, ¿no? Los medicamentos, trimetoprim, penicilina, por arriba de algunos medicamentos para tratar el cáncer en cuanto a incidencia de reacciones adversas. O sea, realmente hospitalizaciones graves por pacientes que utilizaron antibióticos. Entonces, un estudio, 43% de los casos anuales de reacciones adversas en un hospital se deben a antimicrobianos, 38% de los casos anuales en el IMSS, y ocupan el primer lugar de reacciones adversas en México, cuando en Estados Unidos ocupan el 6º lugar. Solo el 20% de las reacciones adversas, y bueno, en Estados Unidos hay pavor, ¿no? Bueno, la cantidad de reacciones adversas, 6º lugar, y en México es el primer lugar, y no hay tanta conciencia sobre no utilizar los antibióticos por si acaso.
en otra parte de los antecedentes, aquí pueden ver este estudio que hicimos sobre consumo de antibióticos comparando 8 países de Latinoamérica del 97 al 2007. La línea azul claro que está hasta arriba es México. México tuvo durante 5 o 8 años, el consumo más alto de antibióticos de todos los países de Latinoamérica. Entonces, imagínense que duplicaba o triplicaba el consumo de antibióticos en México a Argentina, a Brasil, a Uruguay. ¿Por qué? Bueno, es algo interesante. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en México? El consumo de antibióticos ha bajado un poco y es importante hacer notar que esta disminución quizás tiene que ver con un desvío de la atención médica privada hacia el sector público a partir del sector del seguro popular, no estamos seguros, pero sí hay una leve disminución, pero no de todos los tipos de antibióticos, como pueden ver, y en otros países ha aumentado. Pero México sigue estando por arriba de varios otros países en el consumo de antibióticos. ¿Y cuál fue el impacto de tener durante 5 o 7 años este altísimo consumo de antibióticos? ¿Cómo se reflejan los niveles de resistencia? Pues ahí pueden ver las gráficas. Estos son los niveles de resistencia del neumococo o el Streptococcus pneumoniae a la penicilina en Latinoamérica. Como pueden ver, México mucho por arriba de los otros países. O sea, es decir, nos está pasando la cuenta de todos estos años de consumir antibióticos excesivamente, tiene un impacto negativo en resistencia bacteriana. Y aquí está lo que les comentaba, a pesar de que parece ser una disminución leve, como de 10-15% en el consumo de antibióticos, hay ciertas clases de antibióticos que estamos utilizando de una manera importante en México y un aumento realmente exponencial. Las quinolonas en este periodo de tiempo aumentó su consumo más del 96% y un antibiótico en especial, la citromicina, más del 500%. Esto tiene implicaciones no solo en costos, son medicamentos caros, en reacciones adversas, pero sobre todo en resistencia bacteriana. Entonces tenemos que estar monitoreando por qué se están dando estos aumentos de antibióticos de amplio espectro y qué consecuencias tiene. Bueno, entonces ante estos problemas de uso inadecuado de antibióticos, de resistencia bacteriana, hicimos un análisis en este periodo del 2000 al 2006, un análisis de política, es decir, bueno, a ver, ¿qué está haciendo México, especialmente en este sexenio a partir de esta iniciativa global de la OMS, de la Estrategia Global sobre Resistencia Bacteriana? Bueno, ¿cómo aterrizó en México? ¿Qué pasó en México? Entonces, lo que revisamos es que sí, en México ha habido algunas intervenciones educativas para mejorar el uso de antibióticos en los 80s, especialmente en el IMSS. Habían algunas redes de vigilancia de resistencia en los hospitales, pero en realidad no había hasta ese entonces, y sigue sin haber, una estrategia nacional sobre uso de antibióticos y resistencia bacteriana. Sí, había algunas intervenciones educativas a médicos, pero una falta total de intervenciones dirigidas a las farmacias y al público en general. Incluso en el 2005 se desarrolló esta iniciativa de política farmacéutica. En México, recuerden que tampoco tenemos una política de medicamentos como tal. Entonces hubo una propuesta de hacer una política de medicamentos. Y es interesante porque cuando revisamos ese documento, en ningún lado encontramos el punto, el objetivo central que debe ser una política de medicamentos, el uso racional, el uso responsable y ninguna iniciativa particular sobre antibióticos. Entonces, al estar entrevistando durante ese periodo de tiempo a diferentes tomadores de decisiones, nos dimos cuenta que lo que nos decían es que ellos no reconocían al problema de resistencia bacteriana como un problema importante, y no lo reconocían como un problema de los que ellos fueran responsables. Era un problema, sí, de los médicos de los hospitales, pero nadie señalaba así, es mi responsabilidad en el gobierno de hacer algo sobre el uso de los antibióticos. Y lo que nos quedaba claro en ese sexenio es que el abasto de medicamentos era una prioridad. O sea, había iniciativas, incluso con interés del presidente de la República, de mejorar el abasto, ¿no? El surtimiento de recetas al 95%, etcétera. Y eso ocupó, ¿no? El abasto de medicamentos, el surtimiento especialmente ligado al seguro popular, ocupó todo el interés en ese sexenio. Y entonces, bueno, aquí tengo una cita de una entrevista de un decisor de alto nivel que me decía que, bueno, cuando yo le preguntaba, bueno, después de esta iniciativa global de la OMS, después de que México es un país miembro de la OMS, va a las Asambleas Nacionales de Salud, se compromete a tomar acciones sobre las resoluciones, en este caso, mejorar el uso de los antibióticos, ¿por qué no hay nada en México? Entonces él me decía, bueno, es que el pensamiento en México ha sido el siguiente, primero tengamos los medicamentos y luego veamos cómo se usan como Dios manda.
y el problema del abasto de medicamentos es tan complejo. Entonces, en resumen, hasta que no resolvieran el abasto de medicamentos, no iban a hacer nada sobre el uso racional de medicamentos y de antibióticos, lo cual es una visión un poco sesgada porque tienen que ser acciones integrales. Tengo que estar preocupando del abasto y del uso racional al mismo tiempo. ¿Qué pasó para el siguiente sexenio, el sexenio que está acabando ahora? Bueno, ya un poco de iniciativas más interesantes. En el 2007, ustedes saben, surge el Sistema Integral de Calidad, SICalidad, con un programa específico de uso racional de medicamentos. Se da fomento a la farmacia hospitalaria, al rol que los farmacéuticos tan importante pueden tener en los hospitales, pero como que ahí se quedó a nivel de los hospitales y otra vez nada aterriza a nivel comunidad, a nivel farmacias. Sin embargo, pasó algo que cambió la situación, que fue la epidemia de influenza en el 2009. Esto puso de una manera muy, muy graciosa, ¿no? El tema de la agenda, en la agenda política, el tema de uso de antibióticos. O sea, lo que no lograron todas estas iniciativas mundiales de la OMS, lo que no lograron todas estas iniciativas regionales, la OPS, etcétera, lo logró una epidemia. Entonces, a veces son estas crisis, estos eventos focales, lo que ponen la luz sobre un problema. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, ¿tenemos todos de México o no? Son internacionales. Ok, vale. Entonces, para dar un poco de antecedentes a nuestros colegas que nos están escuchando en otros países, ¿qué pasó en esta epidemia? Ustedes saben, esta epidemia que al final de cuentas se supo que era una influenza no mucho más complicada que la influenza estacional. De repente empezaron a llegar en los hospitales mexicanos casos complicados, y cuando se veían los mapas de mortalidad por influenza H1N1 en todo el mundo, estaba evidente que se estaban muriendo más pacientes en México que en otros lugares del mundo. Entonces, cuando se pregunta a los tomadores de decisiones qué es lo que estaba pasando, entonces algunas autoridades médicas lo que declararon es que lo que tenían en común todos estos pacientes que se complicaban y que se morían es que habían acudido muy tarde a los servicios de salud porque se habían medicado, automedicado o les habían prescrito antibióticos de manera inadecuada. Es decir, que estos pacientes llegaban con síntomas de influenza o iban directamente a la farmacia, no, me siento mal, me duele la garganta, tengo fiebre, y les daban un antibiótico que no servía para nada, o bien iban a la consulta médica y los médicos les prescribían antibióticos y no hacían el diagnóstico de influenza. Entonces, una vez que se hizo esto, lo retomó el señor que ustedes pueden ver en el recuadro, era el secretario de Salud de México en ese momento, y entonces hace una declaración pública donde el secretario de Salud subrayó que la costumbre de automedicación, provoca que el paciente no consulte con un médico en forma oportuna, lo que en el caso de la influenza humana ha provocado la muerte en muchos mexicanos. Entonces se liga el tema de influenza, el tema de automedicación con antibióticos y el tema de muerte de los mexicanos. Esto obviamente es una chispa, ¿no?, para los medios de comunicación. Bueno, oiga, y entonces, ¿por qué se automedican los mexicanos con antibióticos? O sea, no es solo la costumbre, sino ustedes permiten esta automedicación que está en contra de la ley. Entonces, se empieza a generar mucha acción política y bueno, ahí tienen el periodicazo, ¿no? Por influenza, antibióticos solo con receta. Entonces, eso fue lo que se estuvo manejando en ese año. Entonces, ¿qué es lo que pasó, digamos, en este otro lado del sector en los que hacemos la academia? Vimos esto como una ventana de oportunidad para finalmente consolidar una política nacional sobre antibióticos y resistencia bacteriana. Era un tema al que nadie le prestaba atención. De pronto los diarios, los periódicos, la gente está hablando, ¿no?, de antibióticos, de automedicación. Entonces hagamos algo, el tema ya está en la agenda, hagamos algo para tener una política integral sobre antibióticos y resistencia. Entonces nos juntamos, ¿no?, académicos y profesionales de varias asociaciones, el Instituto Nacional de Salud Pública, FunSalud, incluso la Asociación de Médicos Veterinarios de la UNAM, porque el problema, les decía, de uso de antibióticos en animales es muy relevante, la Asociación Mexicana de Microbiología e Infectología, la Asociación del Uso Prudente de Antibióticos. Nos juntamos y dijimos, bueno, ¿cuáles son las prioridades para México? Hicimos este documento publicado en febrero del 2010, que es Regulación y Promoción para el Uso Adecuado de Antibióticos en México, donde señalábamos 7 acciones prioritarias. La primera, siendo concordantes con la iniciativa de la OMS, establecer un comité consultivo multidisciplinario,
¿no? El establecer poco a poco el requerimiento de receta, especialmente para antibióticos de importancia crítica, previa educación al público, prescriptores y personal de farmacia, sistemas de vigilancia, etcétera. Este documento lo circulamos al legislativo, al ejecutivo, tanto de la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Salud. Y bueno, estuvo por ahí dando vueltas y no recibimos ninguna respuesta, lo que nos hizo dudar si alguien lo había leído, alguien le había interesado que los académicos y los profesionales médicos y veterinarios de México hayamos hecho este documento. Miren, esto es lo que nosotros pensamos que hay que hacer. No recibimos respuesta, pero cuando en mayo de ese mismo año, en el 2010, en el Diario Oficial de la Nación se publica el acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos, ahí nos dimos cuenta que sí leyeron esta iniciativa nuestra, porque la citan. De hecho, ahí en letras muy pequeñitas está fragmentos, no párrafos enteros que nosotros utilizamos en este documento, donde dice que habla de ver la resistencia bacteriana como un bien público global, que la Organización Mundial de la Salud ha instado que los países miembros desarrollen una estrategia nacional para mejorar el uso de los antibióticos, y dice, y por lo tanto, vamos a hacer algo dirigido a la autoprescripción. Es decir, toda esta evidencia de que se necesitan acciones integrales, multinivel, quedó resumido en una sola acción, que era exigir receta para la venta de antibióticos. Lo cual, bueno, fue una cuestión difícil porque se publicó después la lista de antibióticos. Resulta que ni siquiera los empleados de las farmacias sabían cuáles eran los antibióticos. Hay poco conocimiento de los empleados de farmacia en México, que tienen educación muy básica, sobre cuáles eran los antibióticos. Se publicó una lista de, bueno, cuáles son los medicamentos, los antibióticos que iban a estar sujetos a esta regulación, y resulta que eran 2,000 medicamentos, un quinto de todo el registro de medicamentos en el país. O sea, imagínense lo que significaba esto en pérdidas para las farmacias. Entonces generaba, ¿no?, obviamente, para empezar, mucha oposición de las farmacias, pero también al no entrar acompañado o haber sido precedido por una campaña de información al público, entra con mucha oposición del público, ¿no? O sea, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver? La gente desconfiaba de la influenza, de la epidemia de influenza, y decían, ¿qué tiene que ver los antibióticos para la garganta con la influenza? Es decir, un manejo desgraciadamente no deficiente del uso de información en los medios. Y aquí tienen un ejemplo, ¿no?, de todo lo que estaba en los medios de comunicación en ese entonces. Y bueno, tiene un recorte de periódico donde dicen, los operadores de farmacia critican la medida del gobierno federal, los antibióticos aún son vendidos sin receta. Los operadores de las farmacias aducen a que el consumidor no tiene dinero. Ellos decían, bueno, pobres pacientes, los están obligando a ir al médico cuando es más fácil que se automediquen y se ahorran la consulta médica. Todo esta disyuntiva entre el acceso a medicamentos y el uso racional se puso evidente. Los otros aspectos, la venta de antibióticos genera recetas falsas, el mercado negro de antibióticos, todo este manejo en la prensa que no era conductivo hacia el uso racional de los medicamentos. Incluso las farmacias, ahí tienen un cartel que no se alcanza a ver bien, donde las farmacias al principio, un poco desconcertadas con esto, eso es un ejemplo de una farmacia, un cartel que decía, en esta farmacia haremos todo lo posible para seguir vendiendo antibióticos sin receta. El gobierno quiere lucrar con el pretexto de la receta. Si el problema es la receta, pues pondremos un médico a dar recetas. Y literalmente lo hicieron. Entonces aquí tenemos un recorte de Milenio, ¿no?, donde habilitan consultorios en farmacias para no perder venta de antibióticos. O sea, ya el problema no era el uso racional, el problema se convirtió en no perder la venta de antibióticos. Entonces no era reducir, estamos utilizando los antibióticos de más, sino no hay que perder las ventas. Entonces, un gran problema ahí que estamos viendo ahora, y en México, bueno, a partir de ahora, los que no están en México, en básicamente todas las cadenas grandes de farmacias en México, hay médicos dando consulta, que antes eran consultas baratas y ahora incluso son orientaciones médicas gratuitas. Eso es como el efecto adverso, ¿no?, el side effect de este tipo de políticas, donde, como mencionaba antes,
esta medida no se dio dentro de una política integral de medicamentos, de salud, que viera el aspecto de uso racional como central, sino que era, bueno, evitar la automedicación, y lo que quizás está pasando ahora es una automedicación disfrazada, ¿no? Eso todavía no se evalúa. Entonces aquí tienen otra parte, ¿no? de lo que se manejó en los medios. Este es un editorial en un periódico que reflexionaba: los antibióticos se venderán con receta médica. ¿Por qué? ¿Con quién se quieren congraciar? Si mucha gente no va al médico es porque no tiene dinero, y la gente no va al IMSS, o sea, la Seguridad Social, porque ahí no tienen medicinas. Entonces, un problema y una preocupación cierta de la población. O sea, ¿para qué voy a los servicios públicos si voy a perder todo el día haciendo filas, si además de todo no van a tener la medicina? ¿Por qué voy a ir al consultorio médico privado que me va a cobrar muchísimo si es tan fácil ir a la farmacia y ahí me dan medicamento? Entonces, toda esta falta de información a la población realmente no está logrando los objetivos de esta política. No está... Bueno, entonces aquí pueden ver diferentes asociaciones, el Instituto de Pediatría, asociaciones de médicos internistas, en fin, haciendo cartas abiertas al Honorable Congreso de la Unión, ¿no? Felicitando, sí, está muy bien esta iniciativa de limitar la venta de antibióticos con receta médica, pero ojo, tenemos otro gran problema que se llama prescripción inadecuada. Tenemos otro gran problema que es falta de información al público, otro gran problema que es el uso inadecuado en animales. Entonces se necesita una política integral. Bueno, entonces hubo toda esta movilización, pero desgraciadamente no ha logrado aterrizar en una política integral sobre uso de medicamentos en México, sobre uso de antibióticos en México, perdón. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que está pasando en México. O sea, definitivamente se necesitan campañas que involucren a las farmacias, no solo en no vender los antibióticos sin receta médica, sino en ayudar y en informar a la población sobre por qué es necesario usar responsablemente los antibióticos. Y el otro problema que tenemos ahora son los consultorios en las farmacias, que de hecho por ley parecen estar prohibidos. Ahí tengo un fragmento del marco regulatorio de las farmacias en México, donde dice que las actividades indebidas en los establecimientos es que el establecimiento tenga comunicación directa por medio de ventanas, puertas o pasillos con cualquier otro giro, como consultorios médicos. Entonces ahí está la ley. No se hace cumplir, o quizás es un hueco en la ley. Yo veo ahí puertas y ventanas. Ahí les puse un ejemplo de 2 consultorios anexos a farmacias, uno comunicado por un pasillo y otro comunicado con puertas. Entonces ahí está. ¿Por qué no se están regulando? No sabemos bien, pero el tema central aquí es la disyuntiva del acceso. O sea, estos médicos están dando acceso gratuito a los médicos, pero lo que creemos es que es un incentivo perverso para la prescripción de medicamentos y de antibióticos en particular. No tenemos evidencias de esto en particular, tenemos investigaciones en el Instituto Nacional de Salud Pública que están focalizándose sobre ese problema. Ahora no tenemos evidencias. Lo que sí, esto es recién sacadito de la panadería del horno, algunos datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2012. Algo interesante, estos consultorios médicos anexos a las farmacias están abarcando ya el 17% de la consulta ambulatoria. O sea, si yo pienso en la consulta que otorgan la Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, etcétera, 17% ya son estos consultorios. Entonces, saber qué está pasando ahí es importante. Y además, algo interesante que encontramos, que el número de medicamentos prescritos por consulta médica es mayor en estas farmacias, en estos consultorios, que en otros consultorios privados, que en el IMSS o que en el ISSSTE o que en los servicios estatales de salud. De eso ya tenemos información disponible. Entonces sí hay un incentivo ahí, hay que estarlo vigilando, pero bueno, esta es otra lección. Si estamos pensando en esta perspectiva de salud global, en compartir información, esta lección es una lección importante que otros países de la región tienen que prestar atención a que esto podría pasar en sus países. Y ya para ir cerrando mi presentación, ¿se acuerdan que les había al principio de la ponencia, había platicado del caso de la India, de esta enzima que confería multiresistencias, la famosa enzima metalobetalactamasa de Nueva Delhi? Esto, bueno, fue un gran escándalo a nivel mundial y especialmente a nivel de la India. Y bueno, imagínense que incluso el gobierno de la India demandó a la revista Lancet por haber señalado que el turismo médico en la India era el culpable de la diseminación de esta bacteria resistente.
y además el nombre de Nueva Delhi, ponerle el nombre de Nueva Delhi, imagínense, a una enzima que confiere resistencia. Bueno, estaban realmente muy preocupados los hindús, pero dijeron, como lo señalaron, como lo estaban viendo, pues ahora tenemos que hacer algo al respecto. Y en el 2011 publican su Política Nacional de Contención de la Resistencia Bacteriana. Bueno, esto fue obviamente aplaudido, difundido por todos los medios de comunicación a nivel mundial, reconociendo, bueno, igual que en México, a veces tiene que haber una crisis para que los países hagan algo. En México fue el tema de la influenza, en la India fue el tema de la famosa enzima Nueva Delhi. Y entonces en esta política de antibióticos o de resistencia que publicó la India en el 2011, establecen los antibióticos muy similar al caso de México, que entran en un esquema HX, así lo mencionaron ellos, que es que los antibióticos solo se iban a vender con receta médica. Y hasta ahí estaba todo con fanfarrias. ¿Y qué pasó ahí? Pues se detuvo desgraciadamente porque el ministro de Salud dijo, en un país donde el acceso a medicamentos es todavía una preocupación, no podemos exigir la venta de antibióticos solo con receta médica. Lo cual es también otra gran lección, o sea, la India es un país similar a México, ¿no? En ingresos económicos, etcétera. Para otros países de la región, o sea, cómo sí existe toda la voluntad, se hace una política nacional, pero no se hace cumplir porque tengo el otro lado de la moneda, que es el acceso a los medicamentos. Ahí tenemos un recorte de periódico, ¿no? El gobierno detiene la política de antibióticos para no restringir el acceso a los medicamentos. Entonces, esta disyuntiva nuevamente entre el acceso a medicamentos y el uso racional es algo que los países de ingresos medios realmente tienen que abordar. Entonces, ya para acabar mi presentación, algunas reflexiones de todo lo que hemos hablado hoy, es que sí existen, ante este gran problema de resistencia bacteriana a nivel mundial, hay iniciativas globales, hay iniciativas regionales y nacionales para responder al problema de uso de antibióticos y resistencia bacteriana. Pero algo importante es que si bien las recomendaciones internacionales son importantes para guiar la acción, por sí mismas no son suficientes para poner el tema en la agenda y para desarrollar acciones eficaces. Son importantes estas recomendaciones, pero los gobiernos tienen que tomar la iniciativa y ponerle recursos a este tema. Otra reflexión importante es que se necesitan documentar los procesos para desarrollar las estrategias nacionales. O sea, qué funcionó en un país, qué no funcionó en otro país, y tenemos que tener evidencia sobre los resultados. Además, se tienen que integrar las acciones sobre antibióticos en políticas nacionales farmacéuticas y de salud. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver la influencia con los antibióticos, con la regulación de la farmacia y los consultorios médicos en la farmacia? Todo está conectado. Entonces, si no tenemos una visión global integrada en una política de medicamentos, es muy difícil realmente hacer acciones que cumplan con sus objetivos. Y finalmente, estas experiencias positivas y negativas tienen que ser útiles para fortalecer las políticas públicas y las estrategias nacionales y regionales. Tendríamos que aprender todas estas experiencias para ver qué hacemos en el futuro. Bueno, pues por mi parte es todo. Agradecerles su presencia en esta videoconferencia. Ahí está mi correo electrónico. Con todo gusto podemos mantener en comunicación con por esta vía, y nada más recordarles nuevamente, el 18 de noviembre es el Día del Uso Responsable de los Antibióticos. Ojalá que esta plática haya servido quizás como un pequeño incentivo para que ustedes en sus centros de trabajo, en sus jurisdicciones, hospitales, escuelas de medicina, desarrollen quizás ese día alguna plática, alguna exposición que logre crear conciencia sobre la importancia de usar responsablemente los antibióticos. Y acuérdense que debemos pensar globalmente sobre este tema, pero actuar localmente. Cada granito de arena que hagamos es una acción para lograr conservar la eficacia de los antibióticos. Eso es todo.